Rudius, tras la tumultuosa semana que tuvo, visitar el castillo flotante y conocer a la leyenda andante Peruvius junto a sus seguidores, ir al reino demoníaco y encontrarse nuevamente con Kishirika, y por último enfrentarse a la reina demoníaca Atofe, Rudius decidió escribir un diario para poder anotar todos estos acontecimientos tan impactantes en su vida, con las enseñanzas y proyectos que le dejaron en el progreso. Sus apuntes iniciaron con Aisha despertando un día en la mañana, con una actitud muy deprimida. Ella encontró un extraño ratón muerto, teniendo que deshacerse de toda la comida en el acto. Poco tiempo después, alguien encontró un gato con el síndrome de la petrificación en el vecindario. Esto llamó la atención de Rudius, recomendándole a su familia lavarse las manos y enjuagar sus bocas cuidadosamente. Pero nada que temer. Pronto se dio una gran noticia. Elinalice estaba embarazada, rebosando una gran sonrisa. Contrario a Clint, que estaba increíblemente nervioso. Obviamente realizaron una fiesta de celebración. Era un gran momento para todos los seres queridos de Rudius, haciendo cosas muy simples. De vez en cuando pasaba con Sanova en la fortaleza flotante viendo todas las piezas de arte del lugar, disfrutando de la hermosa sonrisa de su hija Lucy, y como en un futuro seguramente se convertirá en una chica muy bella. En el acto sexual se nos mencionaba que Rudius encontró una nueva forma de hacer gemir a Roxy. En general, situaciones de alguien que realmente disfrutaba su vida. Pero todo tuvo un gran giro para peor. Roxy colapsó. Se venía sintiendo mal ya desde hace algunos días. A pesar de intentar de todo, no logró hacerla sentir mejor. Rudius fue a avisar a la universidad que su esposa no podría seguir trabajando por algún tiempo. De la nada, la punta de los dedos de Roxy se convirtieron en alguna clase de cristal morado. Clint, usando su ojo de la identificación, logró saber que estaba padeciendo del síndrome de la petrificación, una enfermedad horrible que solo puede ser curada por un hechizo de desintoxicación de nivel divino. Pero no conocía a nadie con esos altos niveles de conocimiento. No obstante, Rudius no se rendiría. Él junto con Sanova y Clint prepararon un círculo de teletransportación hacia Milis y conseguir el encantamiento del hechizo que necesitaban. Cabe señalar que Sylphie también quería venir, pero su esposo le pidió cuidar el fuerte en su lugar. Llegando a Melishon, la iglesia mantenía guardados los encantamientos de nivel divino en lo profundo de su catedral. Clint sabía dónde estaba, pero el lugar estaba fuera de los límites para aquellos por debajo del rango de arzobispo. Por ello el trío planeó robarlo en la noche. Lograron entrar sin problemas, pero no contaban que el encantamiento fuera un libro tan grueso como un diccionario. No era posible copiarlo todo, por ello decidieron llevárselo. Fue ahí cuando los descubrieron. Escaparon de la iglesia con muchas complicaciones, pero fueron emboscados en el círculo de teletransportación, el cual fue dañado en la batalla, impidiéndoles poder regresar. En el acto, Clint fue envenenado cayendo inconsciente. Esta fue la primera vez que Rudius tomó la vida de alguien. Todavía después de ponerse a salvo podía recordar ese momento. Esto le provocaba náuseas. Ellos estaban de camino a otro círculo de teletransportación. Clint seguía inconsciente, y para empeorar las cosas, el nombre de los tres se había esparcido por todo el país. Ahora son criminales buscados, volviéndolos enemigos de la iglesia de Milis. Desgraciadamente, Clint murió poco después. Esto dejó devastado a Rudius, pero de alguna forma lograron llegar a otro círculo para regresar, solo para enterarse que había llegado demasiado tarde. Roxy estaba muerta. La mitad de su cuerpo se había convertido en un cristal. Todo su viaje fue en vano. En ese mismo día tuvo un encuentro inesperado. Eris y Gisley se toparon con Rudius en la entrada de la ciudad. Ella comenzó a decir estupideces, a lo que Rudius le rechazó totalmente. Ahora tenía 2 esposas y una hija. Esto hizo que Eris se marchara. En el momento que Rudius le contó a Elinalice sobre la muerte de Clint, ella le dio un golpe en la cara y se fue llorando. Poco después se realizó un funeral en nombre de Roxy. En estos momentos, Rudius apenas podía salir de su cama. Todo lo que hacía era llorar día y noche. Ya nada tenía sentido. Nos enteramos que Elinalice dejó la ciudad sin decirle a nadie. Esto era preocupante. No era seguro que una mujer embarazada estuviera por el mundo sin rumbo. Sylphie trató de animar a Rudius de distintas formas, pero no funcionó. Roxy nunca va a regresar. Ella era demasiado dulce, muy considerada. La pequeña fue quien lo sacó de su casa por primera vez, quien lo consoló cuando Paul murió. Su brújula por todos estos años. No era fácil saber que nunca más la podrá ver. Últimamente no hacía más que emborracharse. Cuando estaba sobrio recordaba a su difunta esposa. Sylphie le reprendía que no debía seguir así, pero ¿qué sabe ella? Rudius había perdido a la mujer que le enseñó todo, aunque no era la única. Eventualmente, Lilia también se unió para reprenderlo cuando lo miraba bebiendo. Por ello se dirigió a tabernas. En ocasiones se topaba con Eris para acosarlo. Ella le gritaba insultos y después lo golpeaba.
Nor dejó de hablarle, dándole una mirada como si fuera basura, sintiéndose que nadie lo entendía. Llegó un punto en el que Sylphie venía hacia Rudius muy agresivamente, pidiéndole dormir con ella y tratar de olvidar a Roxy por la fuerza. Esto provocó que le gritara. ¿Cómo podía ser tan insensible? Hasta que un día metió la pata. Una prostituta coqueteó con él mientras estaba tomando en una taberna, provocando que se acostara con ella. Cuando regresó a casa y su esposa notó el olor a otra mujer, estalló en llanto, preguntándole si ella no era suficientemente buena, encerrándose en su cuarto. Lilia y Aisha lo regañaron muy molestas. Fue ahí que comprendió la situación. Sylphie estaba dispuesta a soportarlo todo. Ella quería que dejara salir todo su odio. Pasaron días y Sylphie seguía sin hablarle, hasta que de la nada solo desapareció, dejando atrás su ropa y regalos de Rudius. Lilia, molesta, le pidió que fuera a buscarla, pero nuestro prota no estaba tan convencido, pues ella tenía todo el derecho de divorciarse de él por la forma en cómo se comportó este último tiempo. Pero Zenith, aún afectada por su enfermedad, abofeteó a Rudius una y otra vez sin decirle una sola palabra. Esa fue su forma de decirle que tenía la obligación de actuar. Cuando buscó información sobre Sylphie alrededor de la ciudad, se enteró que se dirigió al reino de Ashura con Ariel y los demás. Aún faltaba para que la antes mencionada se graduara. ¿Por qué abandonaron la ciudad antes de tiempo? Volviéndose a encontrar con Eris, quien seguía diciendo tonterías como darle una segunda oportunidad, golpeándolo al ver que no tenía efecto en él. Muy molesto, usó su magia para apartarla, pero esto provocó la ira de la mujer, quien desenfundó su espada y no tuvo otra opción que correr por su vida. En el camino a Ashura fue detenido por una tormenta de nieve, el cual retrasó su viaje, y como si fuera poco, en la frontera del país fue detenido por los guardias. Ahora era un enemigo público del continente de Milis, por ende también para Ashura, no tenía otra opción que entrar ilegalmente, contactándose con un grupo de ladrones, enterándose ahí que para los criminales Rudius era una especie de celebridad. Su robo del encantamiento fue una historia que se esparció rápidamente. Gracias a una ladrona llamada Trice, logró pasar la frontera sin complicaciones, usando una máscara junto a una nueva identidad. Supuestamente tenía una maldición que petrificaba a cualquiera que viera su rostro. Mientras avanzaba a la capital, por medio de tabernas, se enteró que el rey estaba en su lecho de muerte y una pelea por el trono se estaba llevando a cabo. Esto explica por qué Ariel regresó antes de tiempo. Sin embargo, había algo más. Rumores decían que ella estaba planeando un golpe de estado el cual tenía todas las de perder. Aunque Rudius no le tomó mucha importancia, Ariel no era tan tonta como para iniciar una guerra que no podía ganar. Llegados a la capital, Trice se topó con Eris. Esa mujer lo había seguido todo el camino, aunque Rudius pensó que fue una coincidencia, pero para su mala suerte no encontró por ningún lado a Ariel, Luke y Sylphie. Tras esto se enteró que Pilomón Notos Greyrat había protegido a Ariel, por lo que se dirigió al reino de Milbot. Ahora solo tenía que encontrar una forma de hablar con Sylphie, por lo que muy seguramente volvería a hacer cosas ilegales. Para su sorpresa, Eris lo estuvo esperando en la puerta de la casa del noble, donde lo golpeó brutalmente y lo encerró en el sótano de la mansión. Pilomón malinterpretó las cosas, considerándolo una amenaza. Después de abusarlo verbalmente y decirle que lo ejecutaría mañana, Rudius escapó fácilmente, pero no encontró por ningún lado a Ariel. Nuestro prota fue tomado el pelo. Ariel nunca había abandonado la capital, ella estaba preparándose para un golpe de estado. Rudius muy seguramente no llegaría a tiempo. Dicho y hecho. Cuando regresó, escuchó que Ariel había fracasado en su misión. Ella intentó matar tanto al primer como al segundo príncipe, pero fue detenida por unos fuertes espadachines, la diosa del agua y un emperador del norte, quienes estaban en el lugar como invitados. Tanto Ariel, Luke y Sylphie terminaron asesinados, exhibiendo sus cadáveres en los territorios como traidores del reino. Uno de los brazos de su esposa había sido cortado, y la multitud estaba tirándoles piedras mientras gritaban barbaridades. Cada golpe que llegaba a Sylphie partía el corazón en 1000 pedazos a Rudius, hasta que ya no soportó más. Quemó los cadáveres de sus amigos junto a las personas vivas que intentaban detenerlo. Este país para Rudius se podía ir a la mierda. 1 o 2 años habían pasado desde lo ocurrido con sus esposas. Rudius únicamente se dedicaba a ligar y acostarse con varios tipos de mujeres, reseñando cada burdel que visitaba con palabras subidas de tono. Prácticamente un estilo de vida de una escoria, aún permaneciendo en la ciudad de Saria, pero se había alejado de su familia. Lilia, Zenith, Nor y Aisha abandonaron la casa, pero la pequeña sirvienta regresó eventualmente para cuidarlo, aunque una que otra vez intercambiaba palabras con Sanova y Julie. Rudius llegó a un punto tan bajo en su vida que incluso ya estaba poniéndole el ojo a la pequeña. También de vez en cuando se encontraba con Eris, quien lo golpeaba en cada ocasión. Rudius quería darle una lección,
pero preferiría no tenerla como un enemigo a muerte. Curiosamente, a pesar de tenerle fastidio, algo dentro suyo quería querer retomar sus romances del pasado, pero la ausencia de sus esposas le generaba un sentimiento extraño. Millie había puesto un precio por la cabeza de Rudius y Sanova, por lo que en ocasiones tenía que enfrentarse a cazarrecompensas, pero nada que no pudiera manejar. Un tiempo volvió a pasar, donde el libro de Nord sobre los Superg y la figura de Ruger se vendían muy bien. Rudius logró implementar enseñanzas de magia sin encantamiento a la malla curricular de la universidad. Millie llegó a pedirle al reino de Ranoa entregar a Rudius y Sanova, pero se negaron totalmente. Siempre y cuando les sean de utilidad, nunca harían eso. Y hablando del último, logró terminar su muñeca autónoma. Su primer diseño fue inspirado en Sylphie, pero a Rudius no le gustó esto, que lo terminó destruyendo. Sanova no dijo nada más que lo siento. De ahí fabricaron una segunda versión, pero esta vez sin nadie de modelo, vendiéndose como pan caliente. Con algo de dificultades, Rudius parece intentar dejar el pasado atrás y avanzar con su vida, hasta que una noche el dios humano apareció en sus sueños, revelándole que todas las cosas malas que le habían pasado en su vida eran obras suyas, para matar a Roxy y el hijo que le esperaba. Un odio incalculable se apoderó de Rudius, convirtiendo su objetivo de vida en volverse más fuerte. Para poder matar al dios humano, primero mejoraría su punto más débil, su fuerza física. Tras investigar, se enteró de una armadura dorada que usó el dios de la lucha para mejorar en todos sus apartados, decidiendo crearla junto a Sanova, lográndolo. Aumentaron su fuerza y velocidad hasta el punto de poder derrotar a varios enemigos formidables, iniciando su viaje para encontrar al dios humano, pero sorprendentemente nadie sabía nada al respecto. A Rudius se le ocurrió localizar a personas viejas, con la esperanza que tengan información. Por obvias razones siguió mejorando en la magia, dominando muchas clases y volviéndose todopoderoso. Asimismo se volvió alguien horrible y amargado, el tipo de persona que nadie se quiere volver. Eris seguía apareciendo en sus viajes, pero con el pasar del tiempo dejó de derrotarlo con tanta facilidad. Rudius había tenido un claro avance, hasta que un día llegó a su límite. Había hecho llorar a Eris, un llanto tan desgarrador que no ocurría en años. Ella solo escapó de la situación, hasta que un día, durante una reunión con Atofe para averiguar algo sobre el dios humano, donde sin sorpresa para nadie terminó en una batalla, Eris terminó sacrificando su vida para proteger a Rudius. Al descuidarse terminó acorralándolo. Fue ahí que Ghislaine le contó todo. Eris nunca había dejado de amarlo, ella únicamente quería estar a su lado, culpándolo por su muerte. Después de este intercambio, siguió con su búsqueda de información. En ese viaje, Rudius mató a oponentes muy formidables, como un emperador del agua y un emperador del norte. Pero esto no generaba nada en Rudius, hasta que lamentablemente Sanova, Julie, Ginger y Aisha terminaron muertos. Sus cuerpos carbonizados estaban dentro de su mansión. Unos guardias de Millie se infiltraron en Ranoa y terminaron asesinando a los mencionados. Rudius logró localizarlos y matarlos, pero esto no cambiaba las cosas. Ahora estaba completamente solo, dedicándose a sus investigaciones, logrando encontrar algo interesante en una zona inexplorada del continente Vegarito. Unos murales decían que el mundo estaba dividido en 4 partes como un cubo, donde en el centro de este había un lugar llamado el Reino Desolado, donde vivía el dios humano, pero justo la parte donde decía cómo llegar estaba destruida. Intentó preguntarle a Perugius, pero no sabía nada. Después intentó localizar a Orset, pero no logró encontrar su paradero. Pero tras años de búsqueda encontró más información. Para llegar al dios humano tenía que recolectar 5 tesoros sagrados de la gente dragón, pero encontrarlos era prácticamente imposible. Uno estaba perdido y para conseguir otro tenía que esperar décadas para que reencarne a alguien. Su cuerpo viejo ya no podía soportar más, pero había una pizca de esperanza. Logró descubrir una forma de viajar en el tiempo, utilizando la magia de teletransportación junto a algunos apuntes antiguos, pero no sabía lo que ocurriría. Podría generar una paradoja del tiempo o algo parecido, y también no sabía cómo reaccionaría si vuelve a ver a Roxy y Sylphie, pero aún así quería verlas, teniendo que solo intentarlo. Al fin de cuentas no tenía nada que perder, y fue así que logró regresar en el tiempo, encontrándose una versión más joven, el mismo día que todo se fue a la mierda. Pero esta vez tenía información, un diario que relataba el plan maestro del dios humano para arruinarle la vida. Irónicamente, Rudius logró salvar el destino de Rudius.